Hola, muy buenas tardes, profesor. Yo soy Eric Arel Peregrino Oliver y mi equipo se conforma por Rosain Sánchez Michel y Tarinda Romero Ian Sebastián. Nosotros hablaremos sobre los narcocorridos en México y su debate y conflicto que tiene en la sociedad actual. Esto basado en los argumentos en contra y a favor. También vamos a analizar las diferentes problemáticas, así como los puntos de vista y las diferentes opiniones que las personas tienen acerca de este género musical. Sigan con nosotros en este podcast llamado Los Corridos Tumbados. Bueno, nosotros vamos a estar exponiendo en este podcast sobre los narcocorridos, que es un tema bastante crítico y que hoy en día sí se está viendo mucho. Y para empezar, hay que definir lo que es un narcocorrido. Un narcocorrido es un subgénero musical del corrido mexicano que glorifica y narra las hazañas, a menudo violentas, de narcotraficantes y figuras relacionadas con el crimen organizado. Aunque musicalmente se asemejan a los corridos tradicionales, estos se distinguen por sus temáticas explícitas sobre el tráfico de drogas, el poder, la riqueza obtenida ilícitamente, la lealtad y la traición dentro de los cárteles y la confrontación con la autoridad. Como tal, los narcocorridos son un fenómeno cultural complejo que genera opiniones muy divididas. Y esto porque, como habíamos dicho, los narcocorridos exponen temas muy fuertes y que hoy en día mucha gente ya se ha acostumbrado. ¿Por qué? Porque siempre en esos temas se ha hablado mucho sobre la violencia, la apología al delito, el tráfico de drogas, entre otros temas. Y esto tiene que ver mucho con los cárteles que hoy en día están en todo el país. Bueno, a continuación les voy a dar un punto de vista general sobre los narcocorridos. Por un lado, la gente que escucha este tipo de género musical argumenta que son una forma de expresión artística y son un reflejo de una realidad social que existe en ciertas regiones de México, como por ejemplo Michoacán, Jalisco, algunas partes de lo que es el norte de México y otros países. Estas personas que son la mayoría jóvenes que escuchan esto, ven a los narcocorridos como crónicas contemporáneas que documentan eventos y personajes, similar a cómo los corridos revolucionarios narraban las gestas de la Revolución Mexicana. Para muchos también representan la voz de una subcultura, ofreciendo una identidad y un sentido de pertenencia a quienes se sienten marginados o atraídos por el mundo del narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que el narcotráfico se ha visto como una salida a la situación económica que mucha gente sufre. ¿Por qué? Porque el país como tal tiene una situación económica no tan favorable, porque hay muchas clases sociales de las cuales no tienen los recursos necesarios, y por esto mucha gente sí se ha visto inclinada sobre ciertos temas de esto, como los narcocorridos, porque, como les decía, es una salida que es muy fácil, pero que a la vez conlleva a mucho riesgo. Además, desde un punto de vista musical, este tipo de músicas pueden ser apreciadas por su valor artístico, como arreglos y letras que, a pesar de su contenido muy explícito, son considerados pegadizos y bien elaborados por sus seguidores. Argumentos en contra de los narcocorridos, desde una perspectiva social y de seguridad pública. En punto número 1 tenemos la apología del delito y normalización de la violencia. Una postura. Numerosos estudios y autoridades mexicanas argumentan que los narcocorridos normalizan y glorifican la violencia, el crimen organizado y a sus protagonistas, al presentar a los narcotraficantes como figuras heroicas con lujos y poder. Estos corridos pueden influir negativamente, especialmente en jóvenes y adolescentes. Encuestas en México muestran que una perspectiva de la población, hasta 8 de cada 10 mexicanos, según algunas encuestas, cree que los narcocorridos influyen negativamente y normalizan la violencia.
Se señala que pueden incitar a la violencia y al consumo de drogas al presentar al narcotráfico como una vía de acceso social, como lo dijo mi compañero, y aparte algo fácil como para tener más dinero. Algunos corridos incluso se han utilizado para anunciar muertes o ataques, lo que contribuye a la percepción de que la música mexicana en general es generadora de violencia. Algunas fuentes hechas por la UNAM o encuestas hechas por UNO TV y Mares analizan las probabilidades en estados como Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México. Buscan evitar la promoción de conductas delictivas. Otro argumento en contra podría ser el impacto en el tejido social y la juventud. Se argumenta que los narcocorridos contribuyen a la fractura del tejido social, erosionando la confianza en las instituciones y en la convivencia pacífica. Para ciertos factores, especialmente jóvenes en contextos de marginación, la narcocultura, incluyendo los corridos, puede ofrecer una identidad y una aparente solución a la falta de oportunidades. Una evidencia podrían ser las investigaciones que señalan que los narcocorridos pueden moldear la identidad de los jóvenes, quienes llegan a percibir a los narcotraficantes como modelos a seguir debido al poder y los lujos que ostentan en las letras. Esto se agrava en contextos de desempleo, falta de vivienda y servicios. Unas de estas fuentes que pueden avalar este tipo de situaciones pueden ser los análisis como el de Ricardo Monreal Ávila, investigaciones de la Universidad de Colima y artículos sobre fascinación por el poder, consumo y apropiación de la narcocultura por jóvenes en contextos de narcotráfico en Cielo, México. Todo esto lo que les acaba de explicar mi compañero, esto sí tiene mucho que ver porque, como tal, existen muchos factores por los que la música, los narcocorridos se suelen escuchar y se suelen glorificar. Esto porque conozco que ahora sí que la lírica de estas canciones tiene temas muy explícitos como la violencia, el crimen, las muertes, las organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Y esto como tal expone la vida lujosa que muchos narcotraficantes suelen tener, pero también existe ese significado de que muchas veces esas vidas que expresan los narcotraficantes, que expresan este tipo de canciones, muchas veces suele ser muy violenta. O sea, porque algunas canciones como las de los famosos de Peso Pluma, de Junior H, algunas de esas canciones hablan sobre batallas, sobre cómo ellos se encargan de distribuir todo ese, o sea, tratan de explicar cómo se distribuye todas esas sustancias ilícitas en todo el país, incluso de las rivalidades que se tienen con otros cárteles mexicanos. Ahora bien, este tipo de canciones, yo personalmente las podría comparar con canciones, himnos nacionales de algunos gobiernos dictadores, algunos gobiernos que sometían al pueblo. Y un ejemplo muy claro es el gobierno de Adolf Hitler, el famoso dictador de la Alemania nazi, y que tuvo un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, porque existían himnos en donde él trataba de darle darle honor a su país, darle fuerzas a todos sus ciudadanos para que se levantaran. Y esto sí causó un impacto social, influyendo mucho en la vida de muchos ciudadanos alemanes, a tal punto de que todo ese país
se considerara como una raza superior, y eso era la idea principal del nazismo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque tiene mucho que ver con la vida que se está viviendo hoy en día en México. O sea, como tal se hace a ver al narco como a alguien exitoso, a alguien que ha logrado muchas cosas, pero con un camino muy sangriento. Otro argumento en contra podría ser el riesgo de orden público y la justificación de prohibiciones, ya que las autoridades, especialmente a nivel municipal y estatal, han implementado prohibiciones y regulaciones en eventos públicos y gubernamentales, argumentando riesgos de orden público y la necesidad de proteger a los jóvenes de mensajes que promuevan la violencia. La evidencia es de que hasta abril de 2025, al menos 10 estados de la República Mexicana han creado leyes o reglamentos que sancionan la interpretación de canciones que enaltezcan a criminales o sus actividades. Las multas pueden llegar a ser muy significativas y en algunos casos ser aplicadas para penas de cárcel. Estas medidas se centran en contextos específicos como palenques, ferias o recintos oficiales donde las autoridades puedan argumentar ciertos riesgos directos. Una fuente de estos fue el anuncio de autoridades como Clara Brugada en la Ciudad de México y Pablo Lemus en Jalisco. Reportajes de Telemundo y El País sobre las prohibiciones y sus alcances. Lo que les acaba de exponer mi compañero han sido medidas que se han tomado por todas las autoridades de distintos estados. ¿Y esto por qué se ha hecho? Porque en todos esos conciertos, en palenques, en donde mucha gente ha esperado que muchos artistas de este género musical que han querido que canten ese tipo de músicas, ha habido casos en donde se han mostrado imágenes de líderes de cárteles. Y uno de estos podría ser que en Culiacán, en un concierto sí se había mostrado la famosa figura de alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto sí causó un alboroto público a tal grado de que la banda que aviente todos estos problemas que llegan a tal punto llegaron de que la banda fue sancionada por haber mostrado ese tipo de imágenes. Y esto sí llegó a extremos de que todos en esos estados en donde el crimen está muy fuerte y en donde día a día se vive una violencia muy extrema, se han prohibido ese tipo de músicas. Todo esto con el objetivo de que al menos se intente relajar un poco la situación. Pero la verdad es que hasta ahora no se ha dado así un orden. ¿Por qué? Porque la verdad es que se han encontrado muchas cosas que se han causado mucha polémica. Y un ejemplo también podría ser el famoso caso del Rancho Izaguirre. Un caso que había impactado a todo México. ¿Por qué? Porque dentro de ese rancho se habían encontrado varias fosas humanas con restos humanos. Incluso sí se habían encontrado cuartos en donde hacían campos de entrenamiento y en donde muchos jóvenes eran llevados para ser reclutados. Este es un caso que sí, la verdad, o sea, consideramos que esto sí, ese campo que estaba ahí en Jalisco, sí se podría asimilar a un campo de exterminio. Y volvemos a retomar el ejemplo de la Alemania nazi. O sea, en esos tiempos había campos de exterminio en donde las personas eran maltratadas, eran torturadas, especialmente los judíos. Y hoy en día está pasando lo mismo, pero ahora con jóvenes que están siendo desaparecidos por contratos de trabajo falsos o simplemente porque los secuestran. Y esto sí es un tema un poco fuerte, o muy fuerte, porque mucha gente está teniendo mucho miedo de que sea secuestrado. Y esto por lo mismo, porque muchos cárteles están quedando sin personal y esa fuerza que necesitan implementar medidas
para reclutar jóvenes de manera forzosa. En resumen, este campo que se encontró ahí en el rancho Zagueles también se podría llamarle como el Auschwitz mexicano. Argumentos a favor o a defensa de los narcocorridos, desde una perspectiva de libertad de expresión y análisis cultural. La postura en organizaciones y defensores de los derechos humanos, así como algunos artistas, argumentan que penalizar expresiones artísticas, incluso lo que resultan chocantes como los narcocorridos, vulneran la libertad de expresión, un derecho fundamental. Consideran que prohibir estos temas es una forma de censura evidencial. Artículo 19 de México y Centroamérica ha reiterado que las autoridades deben enfocarse en las causas estructurales de la violencia en lugar de censurar el arte. Artistas como Natael Cano han expresado su desacuerdo con las prohibiciones defendiendo la libertad artística. Académicos y analistas culturales sostienen que los narcocorridos no necesariamente fomentan el tráfico de drogas o el consumo, sino que son un reflejo de un fenómeno social complejo y de una realidad que no se había tratado en la música popular de la misma manera. Se le ve como una contracultura que surge con textos de marginación y desigualdad. El sociólogo Luis Astorga de la UNAM ha argumentado que prohibirlos es una medida moralmente sin sustento científico y que los narcocorridos solo convencen a quienes ya están en el negocio o reflejan realidades. Además, se destaca que este género ha trascendido las fronteras y se ha vuelto popular en diversas clases sociales, incluyendo jóvenes, lo que sugiere una revalorización de ciertas raíces mexicanas. Luis Astorga de la UNAM analiza sobre los antecedentes del corrido y el narcotráfico y estudios académicos sobre el narcocorrido como discurso identitario, fenómeno cultural y económico de la industria musical. La industria musical, si bien reconoce el debate, también se ve que en los narcocorridos y géneros afines, como los corridos tumbados o bélicos, un fenómeno de enorme éxito comercial y popularidad. Para muchos es una expresión musical vigente y ampliamente difundida. El crecimiento de la música mexicana, incluyendo este subgénero, es innegable. La demanda por este tipo de música en alta estima, y los empresarios de bares y restaurantes, a pesar de las prohibiciones, reconocen su popularidad. Artículos sobre la polémica y la industria musical, donde se menciona la alta demanda y el debate de la industria de dicho tema. En conclusión, el debate sobre los narcocorridos en México es multifacético. Mientras en una parte de la sociedad y las autoridades los perciben como un factor que incita a la violencia y glorifica el crimen, llevando a prohibiciones y regularizaciones, otra perspectiva las define como una expresión de libertad artística y un reflejo de una compleja realidad social y económica que han encontrado un nicho de mercado y arraigado cultural. La tensión sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social del arte sigue siendo el centro de discusión. Lo que acaba de decir mi compañero Eric acerca de los argumentos a favor que mucha gente tiene y de algunos expertos sugieren que los narcocorridos no deben prohibirse. ¿Por qué? Porque varios estudios que ya habían dicho hace unos momentos sostienen que los narcocorridos no necesariamente pueden fomentar el tráfico de drogas o el consumo, o incluso también la violencia, aunque obviamente sí se habla de violencia, pero aquí lo que sostiene en realidad es que no necesariamente hable de esos temas, sino básicamente como que da un reflejo a lo que está pasando hoy en día en muchos estados. Y eso también es un argumento muy bueno, porque es como decir que si, un ejemplo, ¿no? Prohibiera el rock, ¿no? Por razones de que hablan de drogas y de todo eso, ¿no? No, porque eso está mal, porque al final de cuentas tú estás prohibiendo algo y eso tú le estás quitando la libertad de escuchar a la gente lo que realmente les gusta. ¿Por qué? Porque es como una manera de expresarse humanamente. Y esto es lo que está pasando con los corridos tumbados, de que mucha gente se siente identificada con este tipo de música
a tal punto de que es como una forma de expresar lo que está pasando hoy en día. Y esto consideramos que es un argumento bueno y que es posible que nuestra opinión haya cambiado acerca de los narcocorridos, porque si bien es un género que a muchos no les agrada, a otros es una forma de expresarse, como ya lo decía hace un momento. En conclusión, mi punto de vista es de que cada quien tiene la libertad de escuchar lo que quiere sin importar cualquier cosa. O sea, aunque se hablen de temas malos y cosas así, la gente se siente identificada con ese tipo de contenido y es lo que le gusta. Así que no le vamos a prohibir a la gente que deje de escuchar algo que le gusta. La mía sería muy diferente, ya que en lo que la gente respeta los gustos de otras personas, a veces pueden llegar a ser conflictos sociales, ya que se creen los mismos narcos que cuentan esta historia y puede llegar a afectar tanto los problemas que pueda haber en una comunidad, como disparos, armas, drogas, entre otras cosas. También esto implica a que existen muchos factores sociales, culturales, económicos, por lo que mucha gente muchas veces suele entrar en este tipo de situaciones de mucha violencia, de muchas guerras, o sea, de mucha pelea con diferentes rivalidades. Y es por lo mismo, porque muchas veces la gente que suele escuchar esto, que la mayoría son jóvenes, obviamente tienen un nivel económico bajo o medio, y esto los orilla a muchas veces entrar en este tipo de situaciones, en ser reclutados por los cárteles mexicanos para precisamente mejorar sus condiciones de vida y así tener una vida de lujo, como siempre se ha expresado en los narcocorridos. Este ha sido nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar.